Compañeros diputados, celebraremos este día la sexta sesión del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicita a la primera secretaria si a pasar lista de asistencia para constatar el quórum, ya que en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Adriana. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada C. Reina Aurora Candelaria, presente. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Ileana Janet. Presente. Diputada Martínez Aguilar Andrea. Presente. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Presente. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Presente. Diputado Méndez Lanz Martín Ramón. Diputada Moreno Varona Alejandrina. Presente. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Presente. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputado Peralta May Luis Ramón. Presente. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Presente. Diputado Sansores Julio Alberto. Presente. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Presente. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlene. Eliseo no.
Fátima. Sí. Diputado presidente, se encuentran presentes 32 diputados, por lo tanto existe quórum. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público presente se sean poner de pie. Siendo las 11:18 del día 17 de octubre de 2017, se abre la sexta sesión del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvese dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido el oficio número 00-4290, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Baja California. El oficio número DGA-G-JEPL, diagonal 4665, diagonal 2017, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla. El oficio número CP2R2A 5964.4, remitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvese dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número 00-4290. Presidente del Congreso del Estado de Campeche, Campeche, presente. De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos comunicarles la asignación de la mesa directiva que habrá de funcionar del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2017, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional del Honorable la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California. Al haber de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra distinguida consideración. Atentamente, Mexicali, Baja California, 14 de agosto de 2017. Diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, presidente. Diputada Eva María Vázquez Hernández, secretaria. Oficio número DGA-JEPL, diagonal 4665, diagonal 2017. Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Por este medio, nos permitimos enviar copia simple de acuerdo aprobado en sesión pública permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada en esta fecha, con virtud del cual esta soberanía acordó en lo conducente lo siguiente. Primero, exhórtese respetuosamente a la Comisión Permanente del segundo año de ejercicio de la legislatura del Honorable Congreso de la Unión para que en el ámbito de su competencia impulse y agilice el proceso legislativo correspondiente a las iniciativas presentadas a ambas cámaras respectivamente en materia de seguridad interior, que tenga como fin aprobar a la brevedad posible la iniciativa por la que se expide la Ley de Seguridad Interior y con ello dar certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Segundo, solicítese respetuosamente a la legislatura de las entidades federativas, así como la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se adhieran al contenido del presente acuerdo. Notifíquese, hacemos propicio el conducto para reiterarle la seguridad de nuestra distinguida consideración. Atentamente, 4 veces heroica Puebla de Zaragoza, 18 de agosto de 2017. Cupertino Alejo Domínguez, diputado presidente. Carolina Beauregard Martínez, diputada secretaria. Oficio número CP2R2A-
5964.4, Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017, Congreso del Estado de Campeche, presente. Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el dictamen de la primera comisión permanente con el siguiente punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la legislatura de los estados a que armonice las leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Atentamente, diputada Gloria Imelda Félix Niebla, vicepresidenta. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primera secretaria, elabora y remite los acuses de recibo correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura Baqueiro Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa para reformar los artículos 735 y 746 y derogar el artículo 742 y la fracción quinta del artículo 743, todos del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por los diputados María Asunción Caballero May, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Jaime Muñoz Morfín, Eliseo Fernández Montúfar, Silverio Baudelio del Carmen Cruz Quevedo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz y Carlos Ramiro Sosa Pacheco del Partido Acción Nacional. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, presente. La suscrita diputada Laura Olimpia Baqueiro Ramos, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer al Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 16ª del artículo 6 y se adiciona la fracción 14ª al artículo 5º, la fracción 17ª del artículo 6, el capítulo 3º bis al título 9 con los artículos 145 bis, 145 ter y el capítulo 3º ter con el artículo 145 quater a la Ley de Salud para el Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El cáncer es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población de países. En la actualidad, constituye una de las principales causas de muerte, ya que al menos 8.2 millones de personas en el mundo mueren al año por esta enfermedad. Si bien el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que pueden aparecer prácticamente de cualquier parte del cuerpo, en México la Secretaría de Salud ha señalado el cáncer de mama como la tercera causa de muerte, toda vez que alrededor de 128,000 mexicanos mueren al año por la aparición de un tumor maligno. Ante tal situación, nuestro país ha implementado medidas que intentan poner un freno al crecimiento de esta problemática. Por ejemplo, en el transcurso del presente año, se logró instaurar dentro de nuestra Ley General de Salud la creación del Registro Nacional del Cáncer. Ahora bien, la salud pública en nuestro Estado es una de las principales preocupaciones. Por ello es necesario contemplar en nuestra legislación local la información necesaria para la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama, con la intención de que se reduzcan y se controlen las muertes por esta enfermedad, así como crear un registro estatal de cáncer, con la finalidad de lograr una inspección general y poder avanzar en esta enfermedad, así como ayudar a contar con información verídica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que las principales causas de muerte en el estado de Campeche son enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. Así, durante el 2013, el estado con el mayor número de tumores malignos de mama fue Campeche, con 119 casos por cada 100,000 mujeres de 20 años y más. Además, según cifras publicadas por dicho instituto, señalan que cada 2 horas 20 minutos muere una mexicana por cáncer de mama, lo que constituye la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas.
Por lo mencionado anteriormente, es importante legislar respecto de este tema por la relevancia que ha cobrado a través del tiempo. Cabe la pena mencionar que esta enfermedad es percibida por las mujeres como una amenaza para sus vidas, proyectos, vínculos afectivos, es decir, de alguna manera representa una tentativa en la estructura psíquica de las personas, ya que representa y trae como consecuencia una serie de emociones negativas tales como la depresión, angustia, ansiedad, cansancio y desequilibrio. Tomando en consideración la información antes descrita, es importante mencionar que de acuerdo a la información que ha recabado el INEGI, no existe o no se puede identificar una causa o razón que desencadene la aparición del cáncer de mama. Por ello es fundamental la prevención mediante conductas y hábitos que se ha demostrado tener un efecto protector, como el dar leche materna, realizar ejercicio, llevar una dieta balanceada, no consumir tabaco ni alcohol, acciones que deben realizarse junto con otras que promuevan la detección temprana de tumores en las mamas, como la autoexploración. Como se señala, el cáncer es un problema de salud pública. Ahora bien, la Ley de Salud del Estado de Campeche es la legislación aplicable para crear un registro estatal de cáncer de base poblacional, que deberá llevar a cabo la recolección de datos referentes a las personas que padecen algún tipo de cáncer, con el propósito de ayudar y medir y controlar el impacto del cáncer en el Estado. Por otro lado, se llevará a cabo la regulación de centros o unidades de prevención y tratamiento de enfermedades, así como la coordinación del sistema estatal a través de la Secretaría de Salud, que está a cargo de coordinar los programas y servicios de salud, así como impulsarlos y promoverlos. En conclusión, el Partido Revolucionario Institucional siempre estará buscando progresar con acciones que favorezcan la salud de los campechanos, así como salvaguardar su bienestar. Con la presente propuesta se crea el Registro Estatal de Cáncer del Estado de Campeche, que reunirá información con la intención de impulsar estrategias que atiendan los factores de riesgos de esta enfermedad. Además, se buscará prevenir, fomentar y difundir las medidas necesarias para una detección oportuna de cáncer de mama a través de programas o campañas en las que se promueva la salud, fomentando la autoexploración y brindando una atención integral a las personas que sufran de esta enfermedad. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 16ª del artículo 6 y se adiciona la fracción 14ª al artículo 5 y a la fracción 17ª del artículo 6, el capítulo 3 bis del título 9, con los artículos 145 bis, 145 ter y 145 cuater a la Ley de Salud para el Estado de Campeche. Atentamente, diputada Laura Olimpia Vaqueiro Ramos. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de salud para su estudio y dictamen. Cuarto secretario, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche presentes. La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, 47 fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 735 y 746 y derogar el artículo 742 y la fracción quinta del artículo 743, todos del Código Civil del Estado de Campeche, en tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La familia es la organización más general, pero asimismo es la que más satisfacciones y la que mayor importancia le da el hombre, ya sea por vínculos sociales legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos. Al pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del individuo. La familia es la organización más apreciada a la que se puede pertenecer, es el núcleo más cercano de uno mismo. De ahí la relevancia del cuidado mutuo de sus integrantes. En cada familia el bienestar de quienes la conforman se convierte en una constante preocupación de cada uno, pero principalmente del jefe de familia. No solo preocupa el bienestar presente, sino el temor de la suerte que correrían los miembros más indefensos o los que aún no han concluido su proceso de preparación para valerse por sí mismos y emprender el camino para conformar su propia familia. En el caso de que la cabeza llegare a faltar, de ahí la importancia de cómo
representantes de los ciudadanos integrantes cada uno muy seguramente de una familia, velamos por el bienestar y dentro de un marco jurídico que les dé seguridad, protección y dictemos las normas adecuadas para lograr ese objetivo. Los constantes cambios económicos en muchas ocasiones provocan que la estabilidad de las finanzas en el núcleo familiar se vean amenazadas, ya sea por pérdida de empleo o por causa de algún vicio. Muchos pueden ser los factores. Entonces, padres de familia en su desesperación pueden contratar deudas o dilapidar el patrimonio ya alcanzado de la familia, poniendo en riesgo entonces el bienestar de todos los integrantes del núcleo familiar. Por ello es fundamental contar con un patrimonio de familia que se encuentre salvaguardado, que sea inalienable e inembargable en beneficio de quienes aún no pueden valerse por sí mismos. La importancia de la seguridad de contar con un techo o un lecho donde dormir debe ser ampliamente tutelado por cada familia campechana. Es cierto que ya el Código Civil actual contempla la institución del patrimonio de familia y para constituirlo se debe de seguir un trámite simplificado ante un órgano jurisdiccional. Sin embargo, se establece un monto máximo porque puede constituirse un monto que se encuentre muy por debajo de los que en otras entidades federativas del país han determinado. El patrimonio de la familia normalmente se puede constituir sobre la casa que se habita y sobre una parcela para el cultivo en su caso, pero sin rebasar el monto previsto en la ley. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si la casa habitación en la que ha vivido la familia rebasa el límite previsto? Entonces no se puede constituir sobre esa propiedad, lo que se traduce en que el beneficio en ley es letra muerta para esa familia. El patrimonio que se ha forjado en cada familia no tiene una medida exacta. Está en función de los esfuerzos y de la preparación y dedicación de cada uno, por lo que pretender fijar una medida para la cual se pueda tasar a todos por igual como la contiene actualmente el Código genera injusticias en ciertos casos como el que ya mencioné. Lo más aproximado a lo justo considero, y espero que la mayoría coincida, sería que se pudiera constituir un patrimonio de familia sobre la casa propia en que se habita independientemente del valor que ésta tenga, porque es la que han alcanzado a forjar con su esfuerzo y las condiciones que deben de conservar en caso de que sobrevenga la mala fortuna, que acabe la seguridad de un techo y de un lecho para la familia. Por lo expuesto es que propongo que el artículo 742 del Código Civil del Estado de Campeche, que contiene el monto máximo hasta por el que se puede constituir el patrimonio de familia, se derogue y no existe entonces un máximo para constituirlo. El límite estaría en el bien inmueble que pueda inscribirse en el registro público, el que consistiría en la casa habitación de la familia y el menaje de casa, como son los muebles de la misma y una parcela cultivable en su caso. Por lo anterior, someto a consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada María Asunción Caballero May. Diputado presidente, he dado lectura a la propuesta indicada, a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar el artículo 324 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Alejandrina Moreno Varona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 420, 62ª, diagonal 06, diagonal 17. Asunto: iniciativa para reformar el artículo 324 del Código Civil del Estado de Campeche. Promovente, diputada Alejandrina Moreno Varona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Congreso de Campeche, 62ª Legislatura, Diputación Permanente, Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 30 días del mes de septiembre del año 2017. Vista la documentación que integra el expediente legislativo número 420, diagonal 62ª, diagonal 06, diagonal 17, formado con motivo de una iniciativa para reformar el artículo 324 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Alejandrina Moreno Barona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen resolutivo, cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. Primero, que el 1 de junio de 2017, la diputada Alejandrina Moreno Barona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la consideración del Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. Segundo, que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación del trámite legislativo. Tercero, que dicha iniciativa fue dada a conocer en sesión de fecha 13 de julio de 2017, acordándose su estudio y su resolución. Cuarto, en ese estado procesal se emite el presente dictamen de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la promoción que nos ocupa tiene como propósito reformar un numeral del Código Civil del Estado, por lo que con fundamento en la fracción cuarta del artículo 54 de la Constitución Política Local, el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para conocer en el caso. Segundo, que la promovente de esta iniciativa es diputada integrante de la 62ª Legislatura, por lo que se encuentra facultada para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado. Tercero, con fundamento en el artículo 58, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. Cuarto, la iniciativa que nos ocupa propone eliminar el texto del artículo 324 del Código Sustantivo Civil del Estado, lo relativo a que existen oficios, artes o profesiones adecuadas al sexo de las personas, por considerar que dicha disposición es discriminatoria. Quinto, que quienes dictaminan estiman pertinente destacar que es obligación del Estado respetar y proteger los derechos humanos, cuya observancia incluye los principios de igualdad y no discriminación consagrados en los tratados internacionales, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que además dichos principios se encuentran reconocidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, que establece para las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la prohibición de toda forma de discriminación, aunado a que nuestra Carta Magna Federal en sus artículos 4 y 5 pondera el derecho a la igualdad entre el varón y la mujer, y el hecho de que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, en tal virtud, y toda vez que corresponde al Estado adoptar todas las medidas oportunas, sean legislativa o de otro carácter, para hacer efectivos los derechos humanos consagrados tanto en los tratados internacionales en la materia como en nuestra Constitución Política Federal,
Quienes dictaminan se pronuncian a favor de la reforma del artículo 324 del Código Civil del Estado, que por esta vía se propone, para efecto de eliminar la parte normativa del texto del artículo 324 que contiene el concepto de alimentos, lo relativo a que el oficio o arte profesión que deba proporcionársele a los menores sean adecuados a su sexo. Sexto, lo anterior en virtud de que dicha modificación obedece a la necesidad de eliminar de la legislación civil de nuestra entidad disposiciones que hagan nugatorio el ejercicio efectivo de los derechos humanos y para el caso específico que nos ocupa, los de igualdad y no discriminación, pues todas las luces se advierten que esta porción normativa del referido artículo 324 del Código Civil riñe con el contexto constitucional, pues nuestra Constitución, por una parte, pondera los derechos a la igualdad y no discriminación, y por la otra, que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión o trabajo que se acomode siendo lícitos. Por lo que en el hecho de que el texto del Código Civil establezca que el oficio o arte profesión que deba proporcionarse a los menores sean adecuados a su sexo, actualmente contraviene lo dispuesto en la Constitución Política Federal, razón por la cual, con la finalidad de adecuar nuestra legislación local de conformidad con el marco constitucional, quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida en la iniciativa que nos ocupa, toda vez que la misma conlleva a reconocer la igualdad entre mujeres y hombres en el texto normativo, evitar la existencia de discriminación de género y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y hombres. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina. Primero, la iniciativa para reformar el artículo 324 del Código Civil del Estado de Campeche es procedente por las razones consideradas en el presente dictamen. Segundo, en consecuencia, esa Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelve la Diputación Permanente, diputado Ramón Martín Méndez Lan, presidente; diputada María Asunción Caballero May, vicepresidenta; diputada Laura Vaqueiro Ramos, secretaria, primera secretaria; diputado Manuel Alberto Ortega Lliteras, segundo secretario; diputada Eda Marlene Ushol, tercera secretaria. Diputado presidente, he dado lectura al dictamen indicado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción 1 del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, queda sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a deshogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvase manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primera secretaria, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio.
¿Falta algún diputado por votar? Luis Ramón Peralta, a favor. Alejandrina Moreno Barona, a favor. Elia Ocaña Hernández, a favor. Aurora Ferreira, a favor. Javier Barrera, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 33 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión en resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitará su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Diputado presidente, el diputado Ramón Martín Méndez Lanz solicita permiso para ausentarse de esta sala. Ya la había puesto de primera. Permiso concedido, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandrina Moreno Barona. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como le establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, de los demás integrantes de esta legislatura, público que nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, buenos días. El día de hoy, 17 de octubre, se conmemora un aniversario más del voto de la mujer en México. Desde 1953 han transcurrido 64 años en que se promulgaran las reformas constitucionales que otorgaron el derecho al voto a las mujeres a nivel federal. Sin duda, hoy México es otro, Campeche es otro, pero reconocer es un principio fundamental para nunca olvidar el esfuerzo y la construcción de un pasado para que el presente y futuro nos comprometa aún más. Sin duda, la reforma del año 2014, en el que se elevó el rango constitucional de la paridad de género en las candidaturas federales y estatales, en el que se obliga el 50% de los cargos de elección sean para mujeres, representa uno de los avances más importantes de los últimos años. Abrió una puerta que debemos honrar y cuidar con nuestros actos. La igualdad no debe nunca ser vista como un requisito, como nunca se debe dar que sea solamente una cuota, sino un espacio y oportunidad a base de capacidades. Hoy los escenarios han cambiado, implica análisis desde otras perspectivas y trazar nuevos retos. Todos debemos contribuir y buscar construir juntos, día a día, mejores espacios de convivencia pública, política y social.
Consideramos pertinente, por ello, la inserción de la Oficina de Igualdad de Género perteneciente a la Secretaría General del Congreso del Estado, modificando el reglamento interior de la misma. Dicha oficina no representaría un costo administrativo, sino implicaría una readecuación de funciones de las áreas existentes, con lo que se pretende cumplir con las recomendaciones emitidas por la Cámara de Diputados el 8 de junio del presente año y continuar con uno de los sellos característicos de esta legislatura preocupada por la igualdad de género, así como lo hicimos hace un momento al aprobar la reforma al Código Civil en materia de discriminación en cuestión de las profesiones. Y también fue uno de los acuerdos de la pasada reunión de la COPECOL realizada en nuestro Estado. Este Congreso ha dado muestra precisamente de legislar, y dicha oficina coadyuvará para fomentar, difundir e institucionalizar un área que atiende el respeto y cumplimiento a la perspectiva de género al interior del Congreso del Estado, que tendrá dentro de sus funciones proponer políticas laborales orientadas a la igualdad sustantiva, a la capacitación y formación de diversas áreas del Congreso, a la producción de conocimiento e información. Esta propuesta se basa en lo que establece el plan de desarrollo de esta 62 legislatura en las perspectivas de derechos humanos, equidades y desarrollo sostenible. No será mayor burocracia, es parte de tener estos nuevos retos de los que hablaba yo al principio, y uno de ellos debe ser la institucionalización de políticas públicas desde la perspectiva de género. Ayer a otras mujeres tocó abrir el paso. Hoy a la sociedad nos corresponde hacer de este espacio logrado una forma de vida y que todo redunde en una sociedad más justa e igualitaria. Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la iniciativa para reformar los incisos I y J y adicionar un inciso K a la fracción tercera del artículo 10 y adicionar al capítulo segundo del título tercero una sección 11ª denominada de la Oficina de Igualdad de Género, con un artículo 27 bis al reglamento interior de la Secretaría General del Congreso del Estado. Es cuanto, y aprovecho igual la oportunidad para reiterarles la invitación el día de mañana al aniversario del voto de la mujer en México, aquí en el Congreso del Estado, en la Sala María Lavalle Urbina, a las 10 de la mañana. Muchas gracias, el Congreso es tuyo, un Congreso de resultados. Compañera diputada, se tiene por recibida su iniciativa. Diputado presidente, el diputado Ernesto Castillo solicitó permiso para ausentarse de esta sala. Permiso concedido, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Vaqueiro Ramos. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, muy buenos días. En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Campeche y el numeral 47, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la suscrita diputada de la 62ª legislatura, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 48, el párrafo cuarto del artículo 71, los artículos 73 y 74 del título cuarto, la denominación del capítulo 3 de las actas de reconocimiento de hijos naturales para quedar como de las actas de reconocimiento de hijos fuera de matrimonio. El artículo 89,
los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 90, las fracciones 1 y 3 del artículo 399, el artículo 401 y derogar los artículos 75, 76, 391 y 402 del Código Civil del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Cuando nace un niño o niña, el registro de su nacimiento se convierte en la constancia oficial de su existencia, pues la inscripción del nacimiento en el registro civil reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales. Hoy en día, el registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales ratificados por México, entre los que se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño. Dentro del marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce también al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad. Señala expresamente que el derecho a la identidad está compuesta por A, tener un nombre y apellido de los padres desde que nazca, así como estén inscritos en el registro civil. B, tener una nacionalidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Y C, reconocer su filiación y su origen. Es por ello que la ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye entonces una clara violación del derecho humano, esencial, inalienable de todo niño, niña a su identidad. Esto es así porque los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales, como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y aquellos derechos a ejercer en la edad adulta. Es de señalarse que en el certificado de nacimiento demuestra filiación del niño o niña con respecto a su padre y su madre. Por un lado, supone un efecto en su autoestima, ya que le vincula con su entorno más cercano, y por el otro, le otorga protección legal y económica en caso de separación, divorcio o controversia por custodia. Cabe destacar que un niño no registrado se encuentra más expuesto a la adopción ilegal, a la compra de venta de niños, la falsificación de documentos y el secuestro de menores. Por los agentes reclutadores de la delincuencia, prefieren tratar con las madres que todavía no han inscrito en el registro civil de nacimiento a sus hijos o cuyos hijos no han nacido todavía. Es por ello que con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez, por esta vía se propone realizar modificaciones al Código Civil del Estado de Campeche a efecto que los padres puedan reconocer a sus hijos independientemente de su estado civil, así como eliminar los términos de hijo natural o adulterino. Lo anterior, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad de los menores y evitar que puedan sufrir cualquier forma de discriminación por razones de su origen. Además, esta iniciativa pretende eliminar que el reconocimiento de hijos puedan hacerse a través de un mandatario, pues por tratarse de actos y hechos personalísimos, se considera necesaria la presentación de los propios interesados para cada caso en particular, evitando con ello trámites administrativos incómodos por las partes. Igualmente se busca eliminar el concepto de rapto de las disposiciones del Código Sustantivo Civil, toda vez que este tipo penal ha sido superado y por ende eliminado del catálogo punitivo, por lo que en la actualidad se encuentra en desuso, por lo que resulta viable excluir cualquier referencia al mismo en el marco normativo estatal. Los propósitos de esta iniciativa atienden a observaciones contenidas en el programa de trabajo derivado de la Declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de actualizar la legislación civil para eliminar contenidos discriminatorios o sexistas en perjuicio de los derechos de los menores y de las mujeres. En mérito de lo anterior expuesto, nos permitimos a someter a la consideración de esa soberanía el siguiente proyecto de decreto. Muchas gracias.
Se da por recibida su iniciativa, compañera diputada. Se le concede y luce la palabra a la diputada Marta Albores Avendaño. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados de la 62ª legislatura, medios de comunicación, público que nos acompañan, muy buenos días. La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto, vengo a someter a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 94 de la Ley de Salud para el Estado de Campeche. Al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El artículo 79, la Ley General de Salud plasma que para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. Se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. La Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud definió a la optometría como una profesión de la salud autónoma, académica, que requiere licencia o registro. Se dedica al cuidado de los ojos y el sistema visual, que incluye detención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos, rehabilitación de las condiciones del sistema visual y trabajo multidisciplinario. Es preocupante que la situación del ejercicio de la optometría en nuestro país por personal con poca o sin preparación pone en peligro la salud visual en general de la población de México. Los licenciados en optometría ven con angustia cómo pacientes pierden la visión porque personas sin preparación o preparadas al vapor que no son capaces de diagnosticar enfermedades oculares o generales como el glaucoma, tumores, diabetes, cataratas, degeneraciones maculares, hipertensiones arteriales, entre otras, afectando la salud de muchos pacientes. En los últimos años, la optometría en México está evolucionando, siguiendo un proceso de maduración y gracias al interés de algunos emprendedores. Han estado sucediendo cambios que favorecen de alguna manera a esta noble profesión. A últimas fechas, los licenciados en optometría han generado movimientos que están impulsando poco a poco la profesión para ubicarse en el lugar que le corresponde. Y para ejemplos, podemos mencionar que el Consejo Mexicano de Optometría Funcional se ha consolidado como la asociación más estable y de máximo crecimiento en la optometría, a través de la realización de 13 congresos nacionales y regionales de forma ininterrumpida en los últimos años. En México hay 60 millones de personas que necesitan lentes o gafas, pero solo 15 millones la utilizan y se desconoce si lo hacen correctamente. De acuerdo con el INEGI, más del 50% de la población en México tiene problemas visuales, muchos de los cuales pueden causar ceguera. Entre las discapacidades, la salud visual es la segunda causa. La Organización Mundial de la Salud indica que 153 millones de personas en el mundo tienen discapacidad visual por errores refractivos, como miopía, astigmatismo
o hipertropia, que la mayoría de los casos podrían corregir su visión con anteojos. Para el desarrollo del Sistema Nacional de la Salud es necesario la generación de mejores condiciones para ofrecer servicios de salud con calidad. Es indispensable para la profesionalización del personal de salud en todas sus ramas y, por lo tanto, es necesario que, punto número 1, la optometría se incluya como rama de la medicina y que sea ejercida como una actividad profesional y no solo técnica. Punto número 2, quienes la practiquen tendrán que contar con títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Punto número 3, la optometría en el país registra diferentes problemáticas. No existe una debida regulación. Actualmente, la norma vigente no contempla el debido ejercicio de esta actividad. Punto número 4, el problema radica en que se toman a la ligera los exámenes de la vista y no se contrata a personal capacitado, ya que esto va más allá de detectar problemas de refracción como miopía, astigmatismo, que si no se trata con la graduación adecuada podría causar problemas irreversibles, ocasionando hasta la pérdida de la vista. Por ello, se requiere la regulación de los profesionales de la salud que proporcionan servicios en optometría. Esto será bien recibido, ya que cada vez es más la necesidad de los pacientes. A su vez, se requiere de más profesionales de esta área de la salud, beneficiando con ellos a millones de mexicanos. Con la presente iniciativa, se busca mejorar las condiciones del ejercicio de la optometría en nuestro país y la salud visual de los mexicanos. En atención a lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada Marta Albores Avendaño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, someto a consideración a este honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Campeche decreta: único, se reforma el artículo 94 de la Ley de Salud del Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 94. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición y dietología, patología y sus ramas y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. Se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Es cuanto, compañeros, pero quiero aprovechar esta tribuna para saludar el doctor Vera Novelo, presidente del Colegio de Optometristas y coordinador regional del Sureste, que muy amablemente se nos acercó para la realización de dicha iniciativa. Bienvenido, doctor, estás en tu casa. Recibida su iniciativa, compañera. ¿Por qué? Ese es el que deben entregar de la presentación. Recibida su iniciativa. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco.
Sirve ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, amigos de Campeche. El suscrito diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pongo a consideración de esta Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 49 y 50, segundo párrafo, de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche, al tenor de la presente exposición de motivos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Esta Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 81, establece que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene como objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas, estableciendo los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. Que el 24 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual entró en funcionamiento al día siguiente de su publicación. Que el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social establece que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que esta ley señala, y deberá en todo tiempo promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política social. Asimismo, el artículo 30 de la misma ley refiere que el Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de designaciones del presupuesto de egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Que el propósito de establecer las zonas de atención prioritaria recae en asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios, establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo, generar programas de apoyo, financiamiento y de diversificación a las actividades productivas regionales y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Que por su parte el artículo 49 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche instituye que, artículo 49, se considera como zona de atención prioritaria a las áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza
y marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución Política del Estado de Campeche, de los Estados Unidos Mexicanos, perdón, y en la Constitución Política del Estado de Campeche, y en los términos de esta ley, y como zona de atención inmediata a las áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano, que por los índices de pobreza y alta marginación presentados requiere de ejecución inmediata de algunos de los programas de desarrollo social. Diputado, un momento. Se solicita al público presente guardar orden y compostura para el desarrollo de esta sesión. Continúe, diputado. Que en ese orden de ideas, gracias, presidente, el artículo 50 del mismo ordenamiento menciona que el Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión, revisará anualmente la calidad de zona de atención prioritaria o de zona de atención inmediata que deban establecerse o modificarse en su caso conforme a la propuesta que le formule la Secretaría. La Secretaría anualmente emitirá un diagnóstico de la situación del Estado en materia de desarrollo social, refiriendo los requerimientos relativos a las zonas de atención prioritaria y a las zonas de atención inmediata, que conforme a lo anterior, cada año el Ejecutivo revisa la declaratoria de zonas prioritarias para priorizar la asignación de recursos de los programas sociales y con ello lograr que los recursos se destinen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios que habitan en estas zonas y por ende elevar los índices de bienestar establecidos en la ley, que toda vez que el ordenamiento federal como norma superior establece que para considerar las zonas de atención prioritaria se tomarán en consideración los criterios de resultados, así como las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza que a efecto emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se hace necesario homologar nuestro ordenamiento estatal, lo que traerá como consecuencia estar en posibilidad de aplicar adecuadamente la política social, así como los programas sociales de nuestra entidad, alineándolos a la política nacional en esta materia y que al momento en que se lleven a cabo las evaluaciones correspondientes por dicho organismo, se obtengan resultados favorables. Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración el siguiente proyecto de decreto. La 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: único, se reforman los artículos 49 y 50, segundo párrafo de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 49. Se considera como zona de atención prioritaria a las áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Campeche y en los términos de esta ley, y como zona de atención inmediata a las áreas o regiones de carácter predominantemente rural o urbano que por los índices de pobreza y alta marginación presentados requiera de ejecución inmediata de alguno o algunos de los programas de desarrollo social. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Ejecutivo Estatal, artículo 50, la Secretaría anualmente emitirá un diagnóstico de la situación del Estado en materia de desarrollo social, refiriendo los requerimientos relativos a las zonas de atención prioritaria y a las zonas de atención inmediata, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza y marginación que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Transitorios: primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Es cuanto. Muchísimas gracias. Recibida su iniciativa, compañero diputado.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Pérez López. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Diputada, permita un momento. El diputado Freddy Fernando Martínez Quijano solicita permiso para ausentarse de esta sala. Permiso concedido, diputado. Adelante, diputada. El privilegio es el mayor enemigo del derecho. Mary von Ebner, escritora. Con el permiso de la mesa directiva, amigos de los diferentes medios de comunicación, compañeros y compañeras, diputados y diputadas, público presente, pueblo de Campeche. Se cumple hoy 64 años donde las luchas de las mujeres en México exitosamente lograron que se nos reconozca que como seres humanos tenemos el pleno derecho de votar y ser votadas. Uruguay fue el primer país en América Latina en aprobar el sufragio femenino con Paulina Luisi como precursora de esta lucha. Y México es el quinto país de América Latina en reconocer el voto a la mujer, un acontecimiento histórico que transformó y sigue transformando la vida política de nuestro país, sobre todo para nosotras las mujeres. Elvia Carrillo Puerto fue la primera diputada local en el vecino estado de Yucatán, aunque después de ejercer su cargo por 2 años se fue presionada y amenazada de muerte, por lo que tuvo que renunciar. A Elvia Carrillo Puerto se le conocía como la monja roja por sus ideas socialistas y fue la principal impulsora del feminismo en México. La acompañaban varias mujeres, entre ellas Beatriz Peniche de Ponce. Berta Lutz es una de las precursoras del sufragio en Brasil, Eva Duarte de Perón en Argentina. En la actualidad, la paridad de género es una necesidad para que la democracia pueda avanzar. No es que sea perfecta, pero sí que tiene sus avances y que debe ser sustantiva y efectiva. En México, diversos factores hacen que haya una feminización de la pobreza y esto a su vez es una de las causas por las que muchas mujeres no participan para puestos de elección popular. Por ejemplo, muchas de ellas cumplen la función de ser padre y madre, así como de ser el único sustento de sus familias. Hay avances, pero no hay igualdad. Las leyes de igualdad, en un análisis objetivo, no se cumplen en su totalidad, es decir, en algunos lados no se aplican. Las tenemos en el papel, pero sus conceptos en la práctica dejan mucho que desear. Por ello, para que el empoderamiento del género femenino sea una realidad, es necesario reconocer el potencial de las mujeres y permitirles su desarrollo pleno. Es obligación de todos los estados, así como de los tribunales e instituciones electorales, a sumarse a la cultura de reconocer y defender el ejercicio de nuestros derechos, promocionar la concientización, reconocer los derechos, pero también ejercerlos. En el PRD nos comprometemos para continuar respaldando la promoción e impulsar leyes y políticas públicas para que se defienda, respete el pleno disfrute de nuestros derechos políticos y electorales. Entendemos que los derechos de cada una de nosotras es parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Las reformas legislativas y las normas que establecen condiciones de igualdad no han logrado erradicar la discriminación y la violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el político y social. Por ejemplo, si hablamos en el aspecto electoral en nuestro país, solamente 6 mujeres han sido gobernadoras, incluyendo la jefatura del Distrito Federal, que ahí fue por suplencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en ese entonces, y esos estados son 2 veces en Yucatán, 1 en Tlaxcala, la primera gobernadora de Colima, y en Zacatecas.
Debemos reconocer y se debe incluir que debe de haber la paridad en los poderes ejecutivo y judicial. Ya en el legislativo hay cierto avance, así como en los órganos autónomos. El mejor escenario es que la mitad de los gobernadores, de presidentes municipales, de diputados y de regidores también sean mujeres. Así podemos decir que estamos cumpliendo con la igualdad y que avanzamos en una democracia plena. Si bien desde esta trinchera hemos hecho lo propio en el trabajo de esta 60ª legislatura, cada uno en sus respectivos partidos, hemos impulsado iniciativas, en el caso de la representación del PRD, la creación de la Comisión de Atención a la Mujer en los 11 municipios, reforma en materia de salud para la atención y el reconocimiento de las niñas y mujeres de las comunidades indígenas, y en la agenda común de legisladoras, la ley contra la violencia política de género. A pesar de ello, no podemos decir que hemos dado grandes soluciones, pero sí tenemos que reconocer que hay avances importantes. Por lo anterior, considero que la conmemoración de este 64 aniversario tiene que ir más allá del discurso y dirigirse en acciones concretas e integrales que coadyuven en la construcción de una democracia real bajo una perspectiva incluyente en el que todos somos corresponsables. Gracias y buenas tardes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Elia Ocaña Hernández. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso de la mesa directiva, compañeros, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación, público en general, buenas tardes tengan todos ustedes. Diputado secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La jurisprudencia para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes debe mantenerse actualizada, y los legisladores estamos obligados a realizar propuestas donde realicen modificaciones o adiciones a la ley con el propósito de mantenerlas vigentes, con el avance de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Se trata de que en Campeche se cuente con una legislación de vanguardia en beneficio de 236.538 niñas, niños y adolescentes del Estado, que representan el 29% de la población. Se trata de construir tanto en fondo y en forma, abundando los derechos existentes de la ley, que actualmente incluye 20 fracciones, pero que la propuesta adiciona 10 fracciones más para un total de 30 con la siguiente temática y siempre velando por el principio de intereses superiores a la niñez. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser adoptados de conformidad a lo que se prevé en la legislación civil, priorizando el beneficio integral de los menores. La niñez y adolescencia debe contar con la oportunidad de recibir visitas y convivir con sus padres, siempre y cuando no se presenten causales que obliguen a restringir o limitante por parte de la autoridad judicial. Los menores tienen derecho a recibir una crianza y recibir un buen trato de padres y tutores. Es necesario e indispensable poder darles mucha atención, mucho amor, tiempo de calidad a nuestros hijos para poder mantener una comunicación constante. Los alimentos son vitales, por lo que deben serles otorgados con calidad y suficiencia.
Las niñas, niños y adolescentes requieren de protección y la asistencia social, particularmente debido a las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentren. Es obligación de los padres o tutores y también por parte de las autoridades competentes brindarles esta asistencia social. Por mencionar algunos, como los niños con discapacidad, niños con enfermedades terminales, entre otros. En el marco de transparencia y protección de datos personales, tienen derecho a la privacidad y en cualquier actuación administrativa y jurisdiccional. La salud de los menores requiere que vivan en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La familia amplia integrada por ascendentes, tutores y custodios deben preservar y exigir el cumplimiento de todos los derechos. Tienen derecho a ser cuidados y protegidos contra toda forma de explotación. También se incluyen los derechos presentados en los tratados internacionales y de manera general toda la protección de sus derechos que aporte la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es importante impulsar campañas de información para que en Campeche se conozcan todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, dándoles una amplia difusión para un mejor cumplimiento. La representación legislativa considera que con esta iniciativa que propone el Partido Nueva Alianza, se protegerá aún más el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes de acuerdo a sus edades evolutivas también tendrán la posibilidad de un mejor desarrollo cognitivo y emocional, garantizándoles con los 3 órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, coadyuvarán a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Congreso del Estado la presente iniciativa con proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: primero, se reforma la fracción 4ª y se adicionan las fracciones 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª y 30ª al artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación del Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido de este decreto. Atentamente, San Francisco de Campeche, 17 de octubre de 2017. Diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Es nuestra responsabilidad como legisladores, como diputados, hacer propuestas a favor de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes en el Estado de Campeche. Es el momento de hacerlo y tenemos la responsabilidad para protegerlos y brindarles más seguridad y brindarles mejor oportunidad para su mejor calidad de vida. Es el momento de hacerlo, compañeros. Adelante. Es cuanto. Recibida su iniciativa, compañera diputada. Se le concede luz en la palabra a la diputada María Asunción Caballero May. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como le establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, buenas tardes. En los últimos días, en diversos medios de comunicación se han dado a conocer situaciones laborales en el Ayuntamiento de Selchacán.
y que actualmente se está viendo afectada la prestación de servicios en virtud de que los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento han paralizado labores hasta que no sean cumplidas sus exigencias. Se tiene conocimiento que el Honorable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche legitimó una huelga de los trabajadores sindicalizados del municipio en mención, situación que se ha cuestionado por el ayuntamiento por los motivos que están plasmados en el emplazamiento de huelga. Se han ido a la huelga por no haber recibido el pago de la prestación del Día de la Secretaria, el pago de bonos de útiles escolares y por no haber recibido sus vales de despensa del último bimestre. Otro dato que es importante señalar, que la minuta que dio origen al presente procedimiento de huelga fue presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche y que este debió ser presentado ante el Honorable Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, autoridad competente para sancionar y acordar la minuta. Y que hasta la presente fecha no existe acuerdo alguno relativo a la minuta en que han sido sancionados y acordados. Hacemos un llamado, he aquí mi intervención, a las autoridades jurisdiccionales para que den pronta respuesta al planteamiento que les fue presentado y preservar el Estado de Derecho. La prestación de servicios a la comunidad no debe suspenderse y el secuestro de las instituciones debe ser abatido con prontitud. Es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permite informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el jueves 19 de octubre de 2017 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta sexta sesión, siendo las 12:40 del día de hoy, 17 de octubre de 2017. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muy buenas tardes.